Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer programa de El Conversatorio. ¿Cómo están mis amigos? Buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Bueno, vamos a arrancar hablando de grandes generales el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿te gusta que yo empiece, maestro? Que yo les traigo material preparado sobre la Segunda Guerra, ¿no? Más o menos, antes de referirme, pues, al general Zhukov, del Ejército Rojo, que es más o menos en el que me voy a centrar, pues, hay muchos, ¿no? Generales que se pueden, ¿cómo se dice?, distinguir o sobresalir. Y el país de Alemania tenía grandes estrategas, ¿no? Tenían, por ahí está von Manstein, está por ahí Friedrich Paulus, está también Rommel, el zorro del desierto, que lo estamos platicando un poco sobre él ahorita en el backstage del programa, ¿no? En el previo. Por ahí, ¿quién más por ahí? Guderian, que es, bueno, comenzar con Heinz Guderian como el precursor o el inventor reconocido de la famosa guerra relámpago o la Blitzkrieg, que es un invento de los nazis, pero está basado en los ingleses y por ahí hay un ruso, ¿no? Que se buscó quiénes eran los primeros teóricos o militares que hablaron de la Blitzkrieg y uno de ellos era John Fuller. De hecho, lo invitaron cuando no estallaba la guerra, obviamente lo invitaron para que él viera más o menos como cómo lo estaba preparando Alemania esta estrategia, y por ahí está Mikhail Tushashevsky, bueno, cómo se pronuncia, ¿no? Pero ellos dos como que pusieron los cimientos de lo que los alemanes iban a hacer realidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Es primero el bombardeo de los aviones, que acuérdense que la Luftwaffe estuvo como inventando como los mejores, produciendo los mejores aviones de la época, a escondidas, en teoría escondidas del resto del mundo, ¿no? De Europa, como que había un sentimiento de culpabilidad, como un remordimiento por el Tratado de Versalles, que había humillado a Alemania, ¿no? Y pues había como la idea de que nos excedimos, pareciera, ¿no? Porque los dejaban violar los tratados, por decir que había evidencias de que estaban construyendo submarinos, aviones, tanques, y el resto de Europa, como venía de una guerra muy sangrienta, y venía de ocupar territorios, bueno, se repartieron territorios que siempre habían sido parte de Alemania. Creo que había esta sensación al estirar la paz hasta donde llegara, ¿no? Y entonces se le permitió a la Luftwaffe, encabezada por Göring, que era como la mano derecha de Hitler, entre otros, ¿no? Entonces llegaba la Luftwaffe, los Stukas, estos bombarderos, deshacían la ciudad prácticamente. Después mandaban a los Panzers, la artillería, y detrás de ellos venía la infantería. Parte de la estrategia esta de la Blitzkrieg era la sorpresa y la rapidez con la que se movía, y este sistema como de pinzas que envolvía a las tropas, ¿no? Creaban como unas tenazas, o sea, por un lado, vamos a suponer que por el sur te invadía un regimiento, y por el otro, eh, hasta lograr cercarte en tus tropas, ¿no? Y así, en días, por ejemplo, está el ejemplo de Polonia, ¿no? Eh,
Polonia en unas pocas semanas, unas 4 semanas más o menos, cayó. Obviamente que ahí había una alianza con la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo más o menos sería como mi introducción, entender un poquito lo que es la Blitzkrieg, las condiciones que dieron, eh, que los motivos que tenía Alemania para esta Segunda Guerra, como que también veían, pues, si Inglaterra tiene colonias por todo el mundo, está en África presente, está en América, está presente, igual Francia ni se diga, ¿no? Y España. Entonces los alemanes también dicen, oye, pues, ¿por qué nosotros no vamos a tener nuestro pedazo en África, en nuestras colonias? Bueno, el resto del mundo, ¿no? Es un poquito una época de líderes. Si creemos que Hitler es como el máximo villano de la historia, pues eh, creo que eso no es más que a razón de las películas, ¿no? Que en Hollywood se producen, pero pues a villanos ahí sobraban, ¿no? Si es que les podemos llamar así: Stalin, Mussolini, eh, el mismo Churchill, que no era ninguna blanca paloma, Roosevelt, todos los políticos de la época tenían cola que les pisaran, ¿no? Entonces, sería como mi introducción, y vamos a hacer esto como en bloques, ¿no? Y estábamos ahorita planteándonos que no tenemos así como una línea del tiempo muy bien establecida, ¿no? Vamos a brincar de la Segunda Guerra, tal vez a la época de los romanos, y pues no tenemos fechas por ahí. Si en sus comentarios nos puede ayudar la gente a definir las fechas, pues ahí se los agradecemos, ¿no? Bueno, me va a tocar a mí ahora hacer la introducción. Me gusta mucho como expone el maestro Ricardo esta introducción que da a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo que deja bien claro que Hitler no era ese villano que nos han pintado con el Capitán América y con diferentes cosas, ¿no? O con películas. Entonces, como bien dice él, no estoy yo para aportar el tema porque él es el encargado de la Segunda Guerra Mundial, pero como bien dice él, nosotros vamos a intentar de dar otros puntos de vista, ¿verdad? Excelente, maestro Ricardo, la verdad. Y es un tema muy extenso, o sea, quizás los temas de nosotros sean más breves porque están más puntualizados a ciertos líderes de muy en el pasado. Entonces esto quizás le lleve más minutos al maestro Ricardo, pues, porque tiene más contexto la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como es más reciente, pues hay mucho más de dónde tomar tela. Así que la va a tener difícil hoy el maestro Ricardo. Va a tener que intervenir varias veces. Yo me voy a regresar bastantes años al pasado, me voy a ir al siglo XV, me voy a ir en un aproximado que dan las fechas 1420, 1430. Nace este personaje de nombre Vlad Draculia, después conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. ¿Qué tiene que ver con los generales? Pues vamos a considerar que también fue un general, ¿no? De Valaquia, de lo que en aquel entonces era conocido como Valaquia y hoy conocemos como Rumanía. Entonces aquí el tema sobre Vlad y sobre otros tantos que estaremos hablando, a mí me van a tocar él y otro más. Vlad era una persona que de entrada, como introducción, les dejo que inspiró, o dícese que inspiró la tan famosa novela de Bram Stoker del siglo XIX, Drácula. Entonces, está inspirado en este personaje por los métodos sangrientos y por diferentes cosas extrañas que se vivían en aquella época de guerras entre rumanos y el gran imperio otomano, ¿no? Que intentaba apropiarse de todo, de los Balcanes en el siglo XV, ¿no? Este sería una pequeña introducción de este personaje histórico que con todo gusto voy a tratar de exponer lo que conozco de él. Así que
Adelante, maestro Mario. Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, a mí me va a tocar hablar de dos personajes que me gustan mucho porque son anti-romanos, ambos, Aníbal Barca y Atila, el rey de los hunos. Y me voy a saltar desde el siglo III antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Vamos a hacer un salto grande histórico con estos dos personajes y vamos a hablar un poquito de manera resumida porque tienen una historia bastante vasta, sus campañas contra el Imperio Romano y bueno, sus triunfos y fracasos hasta la muerte de ambos de maneras trágicas. Así que mi introducción es un poquito más breve porque después desarrollaremos. Y seguramente tengamos que hacerlo así como planteaba los maestros en bloques porque es bastante extensa la información que tenemos para dejar hablar a todos. Bueno, por ahí se sabe que, continuando con el tema de la Segunda Guerra, ¿no? Que los alemanes respetaban a los ingleses en términos militares, ¿no? A los demás y los admiraban incluso, ¿no? Tomaban, ya ven que esto de la Blitzkrieg está inspirada en un británico, ¿no? Pero de alguna manera se consideraban superiores, bueno, tecnológicamente lo estaban logrando y los estrategas pues también eran de los más brillantes, ¿no? De la Segunda Guerra y curiosamente los mejores generales estaban en términos ideológicos apartados de los nazis, ¿no? Pues Rommel, el zorro del desierto, pues no entraba en esto del antisemitismo. El mismo von Manstein, que ya mencionamos, que es el de los más brillantes, es, no era admirado por el resto de los generales, incluso en los juicios, ¿no? Fue apoyado por los aliados para ser defendido, ¿no? Pero el resto de Europa, digamos que sí los miraban con ojos de arriba hacia abajo, ¿no? Se los consideraban muy superiores los alemanes al resto de Europa. Y, y como ya lo sabemos, pues Hitler hizo esta serie de alianzas con Rusia, o sea, con Stalin, para evitar pelear con todos a la vez, ¿no? Pero sí veían a los soviéticos casi como el peor enemigo porque los consideraban esto que los alemanes le llamaban el Untermensch. El Untermensch era este tipo de razas inferiores por la raza aria que después atribuyen a la filosofía de Nietzsche, ¿no? Esto de que el superhombre es representado por el alemán y el Untermensch, pues con razas como de la Unión Soviética, ¿no? Entonces veían Hitler después expresaba abiertamente que el territorio soviético era el Lebensraum, que el sueño de los nazis era poblar esa gran cantidad de tierras con la raza aria, ¿no? Una raza que se consideraba superior. Y entonces, pues el objetivo estaba muy claro, ¿no? Era empujar a las poblaciones, diferentes etnias en la Unión Soviética hasta Siberia, eliminar a la mayoría y los que sobrevivieran pues serían esclavos o vivirían en Siberia, ¿no? Básicamente era como el plan a futuro, ¿no? De este político alemán. Entonces, por ahí, acuérdense que la Blitzkrieg consiguió triunfos muy rápidos en Polonia, después está la anexión pues casi voluntaria de Austria, luego está por ahí estos pequeños países como República Checa y Francia y Inglaterra pues ya lo veían venir, ¿no? Que pues estaba acercando una potencial Segunda Guerra, pero no lo querían reconocer, ¿no? Sus políticos
actuaron muy inocentes frente a las intenciones de Hitler. Los tuvieron, y él aprovechó el terreno que le iban dando, ¿no? Pues para ir anexando más territorio, ir creciendo militarmente hablando, y entre más tiempo le daban, pues más afinaba la maquinaria, ¿no? Entonces por ahí las estrategias de estos militares, por ejemplo, van a ser brillantes a la hora de que rodean la línea Maginot, cuando están los franceses y los ingleses, están los aliados ahí suponiendo que van a entrar por los Países Bajos, ¿no? Y sería lo más lógico, pero de repente von Manstein, Rommel, este tipo de generales dicen, bueno, ¿por qué no entramos por los Ardenas, ¿no? Por las Ardenas, este es un terreno boscoso impensable para cruzar, ¿no? Armamento, tanques, artillería, y duraron días en cruzarlo, pero lograron rodear a los ejércitos aliados, y este es el famoso sistema de tenazas que les estábamos platicando ahorita, donde consiguen aislar a los ejércitos y así, bueno, no pelean más que con divisiones separadas, y además de que logran cerrar sus fuentes de abastecimiento, ¿no? Dígase de combustible, de comida, etcétera. Entonces, como resultado es que se rinden muchos soldados a la vez, y los políticos están sorprendidos. Otra cosa que los europeos, los países europeos como Francia, no están dispuestos a sacrificar la ciudad ni a la población en medio de una guerra. Pues es que ellos, pues pensando en la población civil, en los edificios históricos, de pronto podrían haber seguido luchando, pero deciden rendirse cuando pues, ven que está a punto de caer la población o ser bombardeada la ciudad entera, entonces se rinden, ¿no? Después de esta serie de triunfos, y los alemanes están bombardeando Inglaterra constantemente, están cortando los suministros por vía marítima, y lo que se aproxima es mirar hacia el este, ¿no? Y digamos, abrir un segundo frente, que pues después se sabría que fue un error, pero estaba planeado porque, bueno, Inglaterra ya lo tenían prácticamente derrotado, ¿no? Tal vez es otro de los errores, enfocarse en otro objetivo antes de conseguir el primero. Entonces suponen que Inglaterra está hundido y se enfocan en la Operación Barbarroja, ¿no? En el año de 1941, que no es nada más y nada menos que la invasión a la Unión Soviética. Y aquí, antes de entrar pues a las batallas que se van a generar en Rusia, en entrada a la década de los 40, pues cedo la palabra a mis compañeros para ir de bloque en bloque, ¿no? Bueno, bastante interesante. Bastante interesante. De hecho, estoy aprendiendo bastante aquí con el maestro Ricardo. Ya regresaremos a la Segunda Guerra Mundial. Me toca a mí volver con este personaje, Vlad el Empalador, o Vlad Draculia. ¿De dónde toma su nombre? Se dice que su padre pertenecía a la orden Drakon o Drak, que era una orden húngara, y la palabra Drak significa en húngaro dragón, pero en la mitología rumana no existe como figura el dragón. Entonces los rumanos, la palabra Draculia o Drácula para ellos significa el diablo. Entonces a Vlad Tepes o a Vlad III se le conoció como el hijo del diablo, ¿no? Él es capturado a los 7 años de edad junto a su hermano para presionar a su padre, y es en aproximado, como dije desde un principio, es complejo porque es en el siglo XV lo que me toca a mí charlar. Aproximado en 1960, él cruza el Danubio como primera obra militar
y saquea pues lo que hoy conocemos como Hungría, ¿no? Saquea, le quita el poder a los otomanos, que eran dirigidos por Mehmed, el sultán otomano. Para darnos una idea, los otomanos pues son lo que le llamaríamos hoy los turcos, ¿no? Entonces, él cruza el Danubio, hace este saqueo, pues imagínense, hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y dicen que le envía bolsas llenas de ojos, narices, orejas, cabezas a este sultán otomano para demostrarle de lo que es capaz, pues, ¿no? Y que no se atreva a atacar Valaquia. Entonces eran tiempos diferentes, quizás eran más abiertos los tiempos, ¿no? Porque no había tanto hermetismo en cuanto a naciones. Es distinto el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aquí era más abierto, pues digamos que de cierta forma era más sencillo para mí ver desplazarse, pues, ¿no? Entonces cuentan que los otomanos en una ocasión intentaron, más o menos en las mismas fechas, intentaron atacar Valaquia. Entonces, al verse Vlad, porque el reinado de Vlad fue muy corto y además fue muchas veces interrumpido, cayendo el prisionero. Estamos hablando de alrededor de una década de reinado de Valaquia. Cuentan que cuando los otomanos intentan atacar Valaquia y él ve que era inevitable este ataque, mandó talar un bosque entero, que en la actualidad es conocido como el Bosque de los Empalados, y mandó talar el bosque para aquellos prisioneros que tenía, que había recogido del ejército otomano, pues los empaló. Empalar significa atravesarlos desde de ano a cabeza, completamente, con un palo, con una vara, y colgar, y ponerlos, ¿no? Como así, o sea, prácticamente clavados, ¿no? Entonces, en el camino hacia Valaquia, empezaron a poner estos cuerpos acomodados de esa manera, y sí, y hicieron que el ejército otomano, pues, tuviera más cuidado. En ese momento no se decidieron atacar, lo cual lo harían más adelante, pero es por esto que Vlad el Empalador se gana este seudónimo, ¿no? Que es Tepes, que significa empalar o empalador, ¿no? Se cuenta que era tan sanguinario y tan brutal que una vez vio que en Valaquia había muchos indigentes o muchas personas en situación de calle, y los invitó a todos ellos a pasar a su castillo, engañándolos con un banquete. Y una vez que estaban todas estas personas en ese banquete, salió junto con todos sus soldados, cerraron las puertas y lo incendió, porque él decía que era gente que no servía para su reino, ¿no? Entonces la historia de Vlad es bastante corto lo que podemos encontrar, porque, como les digo, hace muchísimos años que sucedió, y quizás por ahí no se pone tanta atención en los Balcanes del siglo XV, ¿no? A pesar de que esto pasó, y tan así que pasó que inspiró a una de las novelas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Como dije en un principio, la de Bram Stoker. Ahora sí que yo voy a tener que concluir porque pudiera aportar más, pero en realidad eso fue lo que hizo que se quedara en nuestra historia Vlad, ¿no? Como alguien temido, que después ya en 1462, 1465 fue capturado, y al ser capturado dicen que pasearon su cabeza por Estambul. Como les digo, su reinado fue muy corto, estamos hablando de 10 años, pues no, pero en realidad por lo que yo quería exponer el tema es por el detalle de lo sangriento que fue esta historia, ¿no? Cuentan que que empaló y asesinó a cerca de 100,000 personas, así que Hitler es una broma, si lo comparamos en años, ¿no? Lo sucedido en los 1400 con los
con los 1900. Entonces, en ese tiempo dicen que lo capturaron, le cortaron la cabeza y lo pasearon por lo que hoy conocemos como Estambul, ¿verdad? Que es la capital de Turquía. Dicen, pero no se tiene en realidad alguna certeza de que así fuera, ¿no? Y también se cuenta que su cuerpo descansa en el lago, igual como el maestro Ricardo, voy a pedir una disculpa por la pronunciación, en el lago Snagov, que se encuentra un castillo en una isla en ese lago, ahí en Rumanía, y es uno de los lugares más visitados por los turistas, por el solo hecho de que se cree que allí descansan los restos de este sanguinario y cruel Vlad Tepes, Vlad Draculia, Vlad el Empalador. Y pues no existe dato concreto de que así fuera. La idea del conversatorio no es nada más enseñar, sino abrir la curiosidad para que cada uno de ustedes pues busque también y aporte, ¿no? O nos deje su comentario de qué conoce aparte en este caso de Vlad, de la Segunda Guerra Mundial o de los que vamos a hablar, ¿no? Y yo con esto concluyo mi intervención de Vlad el Empalador. Paso ahí la palabra al maestro Mario. Excelente, muy bien. Bueno, voy a leer algunos comentarios que nos han llegado, unos cuantos mientras estamos hablando, lo vamos mostrando en pantalla también. Saludos a César Mendoza, saludos Javier y compañía, un placer oírlos. Juan Carlos Urbina, saludos maestros, nos manda desde Chile. Angélica Sabina nos manda unas caritas, no sé, se ve que no se vieron las caritas, salieron cuadraditas. Saludos Angélica. César Mendoza, nuevamente, también estas caritas sí se vieron, nos manda caritas también. Junior Ojeda dice saludos. Y luego nos pone saludos, profe Javier Acosta. Y Hernán nos pasa una dirección, lareserva.com. Butcher Bird. La naturaleza, el pájaro empalador nos pone. Muy bien. Bueno, arrancaremos con mi amigo Aníbal Barca. Vamos a hacer una breve introducción histórica, siglo III a.C., pongámonos en esa situación, dos grandes potencias dominaban en el Mediterráneo, una obviamente era Roma y la otra era Cartago. Inminente coalición entre esas dos potencias que dominaban todo lo que era el comercio del Mediterráneo, y luego de varias escaramuzas y discusiones por territorio llegan lo que se llamaría la Primera Guerra Púnica, que dura 20 años. Primera guerra entre Roma y Cartago, primera de tres, entre ambas potencias del Mediterráneo, ¿no? Cartago siempre gran potencia marítima, Roma potencia más que nada en tierra. Sin embargo, después de esos 20 años de gran guerra, vencen los romanos y tras haber vencido, reclaman en ese tratado de paz que realizan en ese tratado de paz que imponen, ¿no? contra Cartago, reclaman territorios, uno de los más importantes que sería la isla de Sicilia, que era un punto estratégico muy importante del Mediterráneo, y a su vez un pago grande de dinero, de oro. Entonces los cartagineses aceptando esa derrota, buscan por otros lados comenzar a expandirse y mejorar su economía, que se había visto bastante mermada por esa derrota en la Primera Guerra Púnica, y comienza una conquista por lo que sería la península ibérica. Esa conquista comandada por Amílcar Barca, padre de Aníbal Barca, ¿no? Ahí da comienzo todo lo que sería la conquista del sur de Iberia,
vamos al año 238 a.C., donde comienzan 10 años de conquistas del sur de Iberia. Y ahí comienza a mejorar la economía de Cartago y vuelve a ser nuevamente una potencia en el Mediterráneo. Y en ese momento Roma se da cuenta de que Cartago comienza a crecer nuevamente y peligrosamente, y firman un tratado con los cartagineses nuevamente para que Cartago no siguiera su expansión más allá del río Ebro, en Iberia, ¿no? Que se mantuviera en esa zona sin seguir avanzando más allá del río Ebro. Y aquí, año 247 a.C., nace nuestro querido amigo Aníbal Barca, y por aquí interrumpo un poquito mi pequeña aportación para dar paso a mis compañeros y dejar una introducción de nuestro amigo Aníbal Barca, que el significado de Hannibal o Aníbal era quien goza del favor de Baal. Baal era una divinidad de varios pueblos de Asia Menor. Era de origen cananea, considerado símbolo del fuego purificante. Así que quien goza del favor de Baal, Aníbal Barca. Ahí le damos paso al maestro Ricardo. Bueno, gracias, maestro Mario. Por ahí nos aclara Hernán que se trata de un pájaro, el link que nos compartió. Se trata de un pájaro que tiene la costumbre de empalar a sus presas. Esto lo hace para poderla comer más fácil o para conservarla para después atraer pareja al banquete, ¿no? Entonces, saludos para Hernán, ¿no? Entonces, me quedé en la operación Barbarroja, ¿no? Que es cuando los nazis se adentran en territorio soviético y, pasa aquí un poquito como cuando en México, digamos, la época de la colonia, llegan los españoles y todas las tribus alrededor o las etnias alrededor de los aztecas, como que ven en los españoles una solución a sus problemas contra el imperio azteca, ¿no? Entonces, un poquito lo que ocurre en la Unión Soviética es que las etnias que rodean a Rusia, pues ven en los nazis de que, pues nos están liberando de Stalin, ¿no? Que había hecho limpieza étnica más extensa que Hitler incluso, ¿no? Entonces, estos pueblos alrededor de la Unión Soviética dejan pasar como si fueran héroes a los nazis, los reciben eh, al inicio, ¿no? Lo ven como una solución, pero después empiezan ya más centrados el tiempo, se empiezan a dar cuenta que no son ninguna solución a sus problemas, ¿no? Entonces, la estrategia de Rusia o la Unión Soviética es librar una guerra de desgaste, ¿no? Y ellos están dispuestos a poner a la población de carne de cañón frente a los alemanes, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que Zhukov, este general, hijo de campesinos, tiene la reputación, como, digamos, la tradición del Ejército Rojo es de no dar un paso atrás, ¿no? Y si eso implica a poner de frente a la población, pues hay relatos, ¿no? De la Segunda Guerra, de que pues gente que jamás ha tenido experiencia en un frente de batalla, pues un campesino que le dan armas y empieza a ver a un lado que su amigo pues está a la mitad del cuerpo nada más. Entonces muchos de ellos, dice, corrían atrás al frente, huían del frente de batalla, y generales como Zhukov asesinaban a ese tipo de soldados, ¿no? De que no permitían que huyeran de la guerra, ¿no? Una frase de Stalin decía, atrás no hay patria, ¿no? Stalin les decía, para no dar un paso atrás, ya no hay patria, le decía a la población. La prueba de ello es Stalingrado, ¿no? Esta guerra sangrienta. Pero antes de eso, los alemanes pues se empezaron a dar cuenta que
que tomaban mucho territorio y no había una gran resistencia. Es un poquito como el ajedrez, ¿no? Que hay estrategias donde pues tú empiezas a ceder terreno o adoptas una postura defensiva y el otro se confía, ¿no? Y te ataca, hasta que en contragolpe se da cuenta que fue arrinconado, ¿no? Así le ocurrió un poquito a los alemanes cuando, al ver que avanzaban con tanta facilidad, pues iban ellos rumbo al Cáucaso, a los pozos petrolíferos, y pues se dieron cuenta que los rusos, bueno, ya habían deshecho la infraestructura, ¿no? Habían prendido fuego. Eso pasaba también con la comida, ¿no? Donde los pueblos campesinos que iban cruzando se daban cuenta que la gente envenenaba el agua, quemaba cualquier suministro que pudiera servir al ejército alemán, era eliminado, ¿no? Entonces, en la megalomanía de Hitler, aquí está un poco la diferencia que a veces Hitler tiene con sus generales, ¿no? Donde él no brilla militarmente, sino pues, como estadista, digamos que como político, es su fuerte porque divide el ejército nazi que se dirige al Cáucaso y dice, ¿qué tal si invado Stalingrado? Porque pues se llama Stalin la ciudad. ¿Cómo va a haber una ciudad que se llama Stalin si este es mi enemigo, ¿no? Entonces era como un símbolo Stalingrado, que no tenía un gran, ¿cómo se dice? Un peso estratégico, tal vez, que es la llave del Volga, ¿no? Está atrás del río Volga, y que por ahí llegan suministros, aparte que es un pueblo que fabrica armamento, entonces decide aventurarse y manda al sexto ejército alemán, los Panzer famosos de Friedrich Paulus, ¿no? Entonces deciden invadir Stalingrado con esta famosa guerra relámpago, y el general que está del otro lado en la defensa es Zhukov, este ruso del que hemos hablado, y Zhukov lo que sabe es que se viene pues un bombardeo a la ciudad, ¿no? Y dejan a la población por órdenes de Stalin, está ahí el pueblo, no evacuaron, no se refugiaron, y las primeras semanas de bombardeo de estos Stuka que ya hemos mencionado aquí, los Junkers, los Messerschmitt, estos bombardean y dejan como 60,000 víctimas más o menos. Y algo que ocurre en contra de los mismos alemanes digamos, dejan la ciudad hecha escombros. Al dejar la ciudad hecha escombros con el bombardeo, se hace imposible el paso a los tanques. Bueno, sí pasan obviamente, ¿no? Pero se ralentiza demasiado la operación de tanques, donde tiene la ventaja Alemania, pues que es esta famosa maquinaria de la guerra relámpago, de los aviones bombarderos, de los tanques y después la infantería. Entonces, digamos que el plan de Zhukov es librar una lucha cuerpo a cuerpo, donde los rusos, es un poquito como en las peleas, ¿no? La estrategia de uno es estar a la distancia, como los alemanes estaban peleando sin tener que librar una guerra en el frente tan sanguinaria, ¿no? Y Zhukov dice, no, nosotros brillamos en la batalla cuerpo a cuerpo, ahí están los francotiradores, los tanques como van lentos, incluso una Molotov podía destruir un tanque, un Tiger de estos. Los Tigers eran digamos, lo más innovador en cuanto a maquinaria militar alemana y mundial, porque tenían capacidad casi como de batería antiaérea, ¿no? Era un tanque, era una super arma, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? ¿Cuál era su efecto? Que necesitaba distancia, necesitaba, digamos, largos terrenos para ser eficiente. Entonces, Zhukov logra anular esta arma al ponerlo a una lucha en las calles, ¿no? Y a veces se dice que había
frentes en donde en un piso estaban los alemanes y en el piso de abajo estaban los rusos, ¿no? Era una guerra muy sanguinaria, donde se inventaron armas como el lanzallamas, porque pues los francotiradores día y noche estaban matando generales alemanes, ¿no? Ahí pues salen estos héroes famosos rusos como lo son Vasily Zaitsev, se ha hablado también de la mujer esta Pavlichenko, entre otros, ¿no? Muchos rusos francotiradores. Y la respuesta de los alemanes para ¿cómo se puede decir? Este cuerpo, esta división soviética, son los famosos lanzallamas, ¿no? Ellos, como se ocultaban en los edificios, le llaman la Rattenkrieg, esta también guerra de las ratas, ¿no? Entonces ellos llegan con los lanzallamas y entre las paredes empiezan a incendiar, ¿no? Y muchas veces, pues ahí están escondidos los francotiradores, ¿no? Entonces, tienen por ahí los rusos también un tanquecito muy, muy rápido. No es tan poderoso como el de los alemanes, pero está diseñado para pelear también en distancias cortas, el T-34, y tiene mejor blindaje que el de los alemanes. Y eso va emparejando la batalla, ¿no? Y digamos que siguen avanzando los alemanes. En Alemania se dan noticias de que ya está la ciudad tomada, Stalingrado. Pues Hitler incluso da un discurso de triunfo cuando Paulus está todavía en guerra, ¿no? Y está viendo que avanzan y avanzan, pero es una guerra donde se toma una casa o un edificio y al siguiente día le pertenece al enemigo. Entonces no pueden decirse triunfadores los alemanes porque están cambiando los roles día a día, ¿no? Se dice que llegan a estar a 100 metros del Volga, los alemanes, 100, que no es nada, pero ese pequeño pedazo, otra característica que tenía Zhukov es que siempre estaba en la línea de batalla, ¿no? Él acompañaba a sus soldados, decía que le subía la moral, ¿no? Es un poquito como lo hacía Rommel, el zorro del desierto. Entonces, aquí los rusos lucen estas armas de que son estas que emiten un chillido, son como misiles estos que están como en un carro y en fila, son como Katyusha se llama, y son misiles que tienen un silbido muy peculiar, ¿no? Que en la madrugada atacaban los alemanes y estaban atrincherados atrás como en las orillas del río Volga, la medida que en el día se escondían a las orillas y en la noche aprovechaban para atacar. Algo que hace aquí Zhukov después de estar desgastando psicológicamente y militarmente al ejército alemán, es que tiene reservas que están esperando a espaldas de Stalingrado. Entonces, en determinado momento, y cuando él ve que el pueblo está a punto de caer, manda a llamar esas reservas y utilizando la estrategia de pinzas de los nazis, esta maniobra envolvente que ya había utilizado von Manstein o el mismo Rommel, lo utiliza Zhukov para acercar a Paulus y lo deja en medio de dos ejércitos rojos, secciones del ejército rojo, con 250,000 hombres, ¿no? Atrapados, les cortan los suministros, llega un punto donde los alemanes, pues, súmenle el general que no hemos hablado y que juega un papel muy importante también en esta guerra, es el general Invierno, ¿no? Los tanques alemanes, la artillería, incluso la ropa que traen no está diseñada para pelear en el invierno, ¿no? Hay relatos de gente que dicen que donaban, la clase alta alemana donaba abrigos para los soldados, ¿no? Entonces se veía a veces soldados con abrigos de piel, ¿no? De mink peleando en el frente. En esta época de la guerra tuvieron que comer a los caballos porque no había suministros. Hitler prometía
y sí mandaba aviones, pero no llegaban, ¿no? La batería antiaérea derribaba a muchos. Entonces Paulus le pide a Hitler que, pues, que le dé permiso para organizar una retirada, y aquí Hitler lo nombra mariscal de campo. ¿Y qué significaba eso? Que cuando te nombran mariscal de campo es como éticamente imposible que te rindas, pues. Entonces, ¿qué le está pidiendo Hitler ahí? Es morir en la guerra, ¿no? O darse un tiro, o suicidarse. Y finalmente Paulus decide no sacrificar más vidas y es el primer general alemán que se rinde. Y digamos que es un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, porque es la primera guerra o batalla que pierden los nazis con esta estrategia de la guerra relámpago. No habían sido contenidos. Y vuelvo a lo que comentaba sobre Francia y sobre países como Inglaterra, que no estaban dispuestos a sacrificar a la población o a las ciudades, y Rusia sí. Digamos que el costo de la guerra fue muy alto. Murieron pues alrededor de 2 millones de soldados y civiles, pero digamos que es la primera batalla que perdían los alemanes, no significativa. Entonces paso la palabra al maestro Javier o al maestro Mario. Bastante interesante, maestro, sobre todo, como bien dice usted, esas simulaciones de ya ganamos, pero no hemos ganado, ¿no? Entonces había muchas cosas en juego, ¿verdad? Es sumamente interesante la historia de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, anoté unos nombres por ahí para buscarlos más tarde, maestro, y que me ilustre ahí me ayude con temas que desconocía. Voy a tratar de ser lo más breve posible con este siguiente personaje que voy a narrar. Voy a tratar de hacer un resumen breve de un grande, ¿no? Entonces, ahora sí me toca hablar de alguien que en el año también es aproximado, ¿no? Entre el año de 1950 y tantos a 60 y tantos, ¿no? 1150 y tantos. Estoy hablando del siglo XII, ¿no? Nace en lo que actualmente conocemos como entre Siberia y Mongolia. Nace este hombre que es llamado como Temujin, que después pasaría a ser conocido por el nombre de Gengis Khan, ¿no? Que significa varias cosas, ¿no? Príncipe universal, el rey océano, X, ¿no? Entonces él es el emperador mongol. Pues él nace de un cacique, su padre era un cacique de Mongolia que fue envenenado, y a los 7 años él y su familia quedan en la desventura. Entonces él es esclavizado y se dice que asesinó a su captor, y que de ahí empezó a tener fama, ¿no? A tener fama, hasta que poco a poco se fue buscando la manera de armarse de su ejército porque juró venganza. Él se casa con una mujer que pertenecía a una alta jerarquía de una de las tribus mongolas, o de uno de los khanes, porque así se manejaban en Mongolia, y con esto empieza a recibir, pues, ciertos beneficios, ¿no? Y al haber matado a su captor, empiezan a seguirlo algunos, ¿no? Entonces, él por ahí empieza a emprender ciertas pequeñas batallas cortas, no tan significativas, ¿no? Hasta que sucede que una tribu rapta a su esposa. Aquí va a sonar hasta para película, y creo que hay una película de los mongoles, ¿no? Entonces se dice que raptan a su esposa de nombre Bort, y él reúne un ejército para recuperarla, ¿no? Entonces Temujin asesina al captor de su esposa y la recupera. Entonces es aquí donde empieza a crecer su fama, ¿no? Y es aquí donde se encuentra con Shamuka, que era su hermano de sangre, ¿no? Shamuka dirigía un khan y Temujin tenía sus propios hombres.
Entonces aquí llega una división entre hermanos, una historia muy a lo Caín y Abel, porque Temujin, Gengis Khan, era alguien que creía en la meritocracia y él decía que se debía de respetar a cualquier hombre por su valor y por su aportación al ejército, ¿no? Todo lo contrario de su hermano, que él opinaba que no, que solamente los nobles tenían que ser respetados. Entonces es aquí en donde hay una especie de fractura entre ellos dos, ¿no? Y empiezan los primeros enfrentamientos, ¿verdad? Entonces el ejército de Shamuka, el hermano de Gengis, captura a los generales que servían a Temujin, y al capturarlos, pues los asesina. Entonces Gengis Khan se da cuenta de que había sucedido esto, habían asesinado a sus generales y jura vengarse, ¿no? Es aquí donde Gengis Khan ataca al Khan de su hermano, captura a todos sus generales en una batalla bastante interesante, porque aquí se cuenta que Gengis Khan hacía arcos de huesos de animales y flechas con huesos de sus víctimas, ¿no? Entonces dicen que sucede esta batalla, y cuando sucede esta batalla, Gengis Khan fingió retirarse, pero lo único que estaba haciendo era jalar al ejército de su hermano para una emboscada, y en esa emboscada fue donde sucedió lo que sucedió, y capturó a todo el ejército de su hermano y les dio muerte hirviéndolos. Literalmente eso fue lo que hizo, ¿no? Cuenta la leyenda que los hirvió a todos en agua, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de lo despiadado que era Temujin, ¿verdad? Pero dicen que logró escapar su hermano, y después de unos años, unos generales de su hermano lo traicionaron y lo entregaron a Gengis Khan. Y es aquí donde dicen que Gengis Khan asesina a su hermano, pero también asesina a esos generales que entregaron a su hermano, porque dice que un par de traidores no son dignos de que él lo reciba, ¿no? Entonces, en esta división de Khanes y en este movimiento es cuando deja de ser Temujin y es nombrado el Gran Khan de Mongolia por todas las tribus, por todos los Khanes que se encontraban en Mongolia, ¿no? Tomando en cuenta que en ese tiempo había diferentes tribus y entre todas decidían quién iba a ser el que iba a mandar, ¿no? Y es aquí en esta línea del tiempo en donde empieza algo más osado, que vendría siendo la conquista de China. Se dirige hacia Pekín, porque quiere empezar a conquistar mayor territorio, y llega a China, en donde se queda a las afueras de la ciudad, porque él consideraba que, por su estrategia, que no era óptimo entrar directamente a la ciudad. Entonces se queda afuera, pero captura a los ingenieros chinos y los obliga a que le hagan ciertas clases de armamento, y empieza a detener todos los suministros, todos los mercantes que venían a dejar suministros a Pekín, él no los dejaba pasar, al grado de que se quedan sin comida, se quedan sin suministros, y se cuenta que obligó a los chinos a llegar al canibalismo porque no tenían absolutamente nada que comer. Entonces, cuando pasa esto, entra China. Denme un segundo, discúlpenme. Entra China, entonces, discúlpenme, tuve que apagar el micrófono porque me están tocando aquí, una disculpa. Entonces ya él entra a China y se apodera de este territorio, ¿no? Y aquí empieza pues a crecer más su nombre. Estamos hablando de alguien que conquistó tanto territorio que lo pudiéramos comparar con el continente, con Norteamérica y Centroamérica, o con el tamaño de lo que es África, ¿no? Ahora sí que se puede decir que en 25 años conquistó lo que no conquistaron los romanos en 400, ¿no? Entonces, es el más vasto imperio terrestre conquistado por alguien en la historia de la humanidad, pero vuelvo a lo mismo, tampoco se puede exagerar tanto, porque eran otros tiempos, había más aperturas, o sea, quizás
quizás pudiéramos hacer ahí una comparativa de que a lo mejor si hubiese sido Hitler el que hubiese estado en los pies de Gengis Khan, pues igual a lo mejor hubiese conquistado el mismo territorio, ¿no? Eran estepas, había diferentes modos de manejarse, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se le debe a Gengis Khan es que se le considera como uno de los defensores de la meritocracia, ¿no? Además, él cuando empieza a buscar empezar a crecer en Europa del Este, que es cuando dicen que sufre su accidente, él ya tenía algo establecido que era más o menos como un tema de seguridad, un tema de estructura social que hasta el día de hoy siguen conservando en Mongolia. De hecho, como bien recuerdan, existía la ruta de la seda, ¿no? Y la ruta de la seda en ese tiempo era obligación del Khan la seguridad dentro de la ruta de la seda. Entonces cuentan que una persona podía caminar con un saco de oro por la ruta de la seda y no lo asaltaban, porque la seguridad estaba a cargo de Gengis Khan. Entonces era muy seguro la ruta de la seda. Entonces él fue uno de los principales a los que debemos esa ruta histórica tan famosa, ¿no? Sucede ahora sí que cuando Gengis Khan empieza a querer conquistar más allá, sufre este accidente que cuentan que cae de un caballo y que queda mal herido a punto de casi para morir, ¿no? Entonces dicen que él lanza una especie de mensaje a su pueblo en el que les dice: mi vida fue muy corta, pero he conquistado tanto, pero no me alcanzaron mis años para conquistar todo el mundo, así que se los dejo a ustedes. Señalar antes de finalizar, porque este es un breve resumen de Gengis Khan, por tiempo va a ser muy difícil que hablemos más allá. Tenía algo más largo preparado, pero pues va a estar complicado, ¿no? Por ahí si quieren dejar alguna pregunta o un comentario, adelante. Finalizar que en Mongolia aún están esperando su regreso, ¿no? Ellos esperan en el país de Mongolia, creen que algún día va a volver Gengis Khan para volverles a regresar esa gloria que tenían. Ahora sí que en Mongolia tú puedes ver, por ejemplo, la selección olímpica, y lo llevo al contexto actual. Tú puedes ver en la selección olímpica de lucha, que se usa mucho la lucha grecorromana, o halterofilia, que son muy famosos por la halterofilia. Puedes ver que muchos atletas se llaman Temujin, les ponen ese nombre, ¿no? Con ese nombre los bautizan, vamos a decirlo así, ¿no? Y hay un gran cariño por lo que hizo Gengis Khan, más que un odio, ¿no? Porque a él dicen que le deben muchas cosas en Mongolia. También se cuenta que como fue el gran Khan y tuvo muchas esposas y tuvo muchas mujeres, se cuenta que 1 de cada 200 mongoles en la actualidad es descendiente directo de Gengis Khan. Entonces, este es mi breve resumen de alguien que daría un programa entero para platicar de la historia de Gengis Khan, de alguien que, pues como lo dije en un principio, ¿no? En 25 años conquistó más que en 400 años el Imperio Romano, ¿verdad? El imperio más vasto en la historia de la humanidad. Y cedo la palabra aquí a maestro Mario, y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, vamos a mandarle saludos al profesor Urbina desde Panamá, que nos estaba mandando saludos aquí. Saludos, maestro. Bueno, nos habíamos quedado en el nacimiento de Aníbal, año 247 antes de saltearme unas fechas que tenía, porque si no nos va a dar el tiempo para hablar de Aníbal, porque es un poco extenso el tema. Nos habíamos quedado en que Cartago había firmado un tratado de paz con Roma, poniendo como límite el río Ebro para que no siguiera extendiéndose Cartago, ¿no? Más allá de ese límite, y que Roma no tuviera peligro de confrontar a esta gran potencia que estaba creciendo. El poderío económico de Cartago venía de la explotación de minas de plata y estaño de la península ibérica. Ahí en el año
227 a.C., Asdrúbal, que no es Asdrúbal Barca, es Asdrúbal, el cuñado de Aníbal, funda la ciudad de Carhadash, que es actualmente Cartagena, que es un puerto natural, es un punto muy importante de esa zona península ibérica. Para que tengan una noción, es lo que se llamaba Cartago Nova, la nueva Cartago. Era una zona estratégica muy importante. Y en esos años que corrían, Aníbal había tenido educación en leyes, en letras griegas, perdón, había estudiado Alejandro Magno y había estudiado sobre el arte de la guerra. Y todo eso lo aplicaba en el campo de batalla, siguiendo a su padre Amílcar y a su cuñado Asdrúbal. Año 228 a.C. muere su padre y su cuñado Asdrúbal toma el mando de todos los ejércitos. Y bueno, ahí saltamos un poquito, hay algunos puntos importantes, pero voy a saltear porque no me da el tiempo para hablar sobre todo esto. Año 221 a.C. muere Asdrúbal y Aníbal toma el mando de los ejércitos de Cartago. Anteriormente Roma, por peligro a que Cartago se siguiera expandiendo, hace un pequeño pacto y toma una provincia pequeña de la península ibérica que se llamaba Sagunto como protectorado. ¿Qué quería decir esto? Cartago no podía atacar, era parte de ese tratado de paz. Si Cartago atacaba Sagunto, se declaraba la guerra. Él toma el mando de todo el ejército de Cartago y mamando desde su infancia el odio sobre los romanos que le había inculcado su padre, ¿no? Entonces, para justamente provocar la guerra, invade Sagunto y asedia esta ciudad durante 8 meses, aproximadamente, para ser exacto, y los obliga a rendirse. Los pobladores de Sagunto, viendo que habían perdido la guerra, deciden suicidarse en masa para no ser esclavizados por el pueblo cartaginés. Eso genera que Roma reclame en el Senado, en el gobierno de Cartago, explicaciones por esta invasión de Sagunto, y le dan 2 opciones al pueblo cartaginés, o hacer un nuevo tratado de paz y entregar territorio, o la guerra. Y obviamente el gobierno cartaginés apoya a Aníbal y a la guerra. Año 220 a.C. se declara la guerra y en el 219 comienza la Segunda Guerra Púnica. Habíamos comentado anteriormente la Primera Guerra Púnica, que había durado 20 años, en la que había vencido Roma. Año 219 a.C. comienza la Segunda Guerra Púnica. La idea de Roma era atacar en Hispania y en África del Norte, ¿no? Lo lógico sería que Cartago se basara en una batalla a nivel naval, porque tenía muchísimo más poderío que naval. Entonces Aníbal realiza una estrategia que creo que es una de las más locas que puede haber habido en la historia, ¿no? Que es dirigir a todos sus ejércitos y cruzar los Alpes y llevar la guerra hacia territorio romano, ¿no? Algo totalmente impensado en esa época. Aníbal contaba con 30.000 soldados de infantería, unos 10.000 jinetes y 38 elefantes. Imagínense lo que era eso, cruzando todos los Alpes. Y la idea de él, justamente, de que llegara el invierno, porque si no iban a ser totalmente aniquiladas todas sus tropas, simplemente por la naturaleza, sin tener que llegar a ningún tipo de batalla. Esa locura de Aníbal que hasta el día de hoy no se sabe por dónde ha cruzado Aníbal. Hay 4 posibles caminos, siguen siendo estudiados por arqueólogos, por cuál fue el camino correcto por donde pasó Aníbal. Esta locura se logra y en el año 218 a.C. Aníbal pisa en territorio italiano, exactamente en el norte, llega a lo que es el territorio italiano. Con aproximadamente se estima que entre 3.000 y 20.000 hombres en ese cruce de los Alpes. Así que se ve muy mermado todo lo que es su ejército al llegar a Italia. Y ya ni bien llegados, sus hombres estaban
muertos de frío y sufriendo de hambre también, ¿no? Así que era un ejército totalmente debilitado. Sin embargo, al llegar, ni bien llegar a Italia, son cruzados por uno de los ejércitos romanos que había sido mandado hacia España y que tuvo que volver para cruzarlo a él para impedir que llegara a Roma, ¿no? Entonces, ahí surge una pequeña escaramuza que se llama la batalla de Sino, que es un enfrentamiento de caballerías en donde aparece por primera vez el nombre del cónsul Publio Cornelio, que es el padre del famoso Escipión, que pierde esa pequeña escaramuza y supuestamente, según la leyenda, es salvado por su hijo Escipión, que más adelante tendría fama y lo contaremos en breve. Bueno, ahí Aníbal, una vez llegado a Italia y haber ganado esa primera batalla, comienzan un montón de batallas en terreno italiano, justamente en el norte de Italia. Y lo que hace Aníbal es tratar de buscar aliados para reforzar sus fuerzas, porque había llegado totalmente mermado por el cruce de los Alpes, y consigue entre varios pueblos del norte de Italia que odiaban al Imperio Romano, aliados para enfrentar a Roma. Y ahí los romanos tienen dos opciones, o tienen dos estrategias. Un famoso senador llamado Fabio Máximo pide que la estrategia principal sea el desgaste, no enfrentar a Aníbal en una confrontación frontal porque iban a ser devastados, sino hacer una estrategia de desgaste para ir armando después sí enfrentarlo. Pero sin embargo los romanos, como eran muy soberbios y pensaban que iban a dominar a todo el mundo, como así lo pensaron toda su vida, reunieron un ejército de 100.000 hombres para Aníbal, para confrontar a Aníbal en lo que fue de Canas, la batalla más famosa que reunió a los 100.000 hombres romanos contra los 50.000 hombres que habían podido reunir a Aníbal para esa batalla. Famosa por algo, Aníbal es el padre de la estrategia. Esta batalla fue muy estudiada durante muchísimos años y enfrenta un ejército romano que venía durante años peleando de la misma forma, ya muy estudiado por Aníbal, que sabía perfectamente enfrentarlos. Este ejército romano se coloca de manera horizontal, para tener una idea, con sus legiones, con pequeñas separaciones entre ellas. El ejército cartaginés se coloca de manera semicircular, ¿sí? En los costados, como siempre en esa época, se colocaban la caballería, se colocaban en los dos flancos, flanco derecho y izquierdo. Esa forma de semicírculo hacía que el ejército romano, cuando empezara a avanzar, que fue lo que hizo, empezó a avanzar, esa forma de semicírculo empezara a retroceder gradualmente. Es justamente la idea de Aníbal, retroceder gradualmente e ir formando de a poco una U. A su vez, las dos caballerías se enfrentaban. La orden principal de Aníbal era que sus dos caballerías tenían que vencer sí o sí en ambos flancos, y así fue como lo lograron. Mientras el frente del ejército romano seguía avanzando y seguía entrando en lo que era una U que iba rodeando a todo el frente del ejército romano, que pensaban que los cartagineses y sus aliados estaban retrocediendo y mandaban más y más tropas hacia el frente. Habiendo vencido las dos caballerías en ambos flancos, lo que hacen es rodear al ejército romano y llegar por atrás de todas las legiones. Y lo que hacen es envolver el frente de infantería cartaginés y aliados, se envuelven con su caballería atrás a los romanos y los encierran, aniquilando a casi la totalidad de esos 100.000 romanos que habían quedado en el medio y que no solo mueren por la batalla, sino que mueren aplastados entre ellos, están todos encerrados. Ahí fue la peor derrota
del ejército romano y la mayor victoria de Aníbal. A partir de ahí todos se preguntan por qué Aníbal no capturó Roma, por qué no siguió capturando Roma. Hay muchas hipótesis, muchas que dicen que no le llegaron refuerzos, que no tenía material de asedio, que no tenía recursos para asediar a Roma, pero en realidad, o la otra idea que se piensa es que Aníbal lo que quería era que Roma se rindiera, no asediarla y conquistarla, sino que ellos se rindieran ante él. Y bueno, y comienza una batalla con la idea de rodear a Roma de conquista suya, ¿no? Durante 10 años ocupan toda Italia y realizan millares de batallas por todo el territorio romano, tratando de rodear a Roma hasta que se rindiera. Y bueno, esto sigue para muchísimo más largo, pero creo que no nos da el tiempo para... Así es, muy interesante, maestro Mario, y sí se nos está yendo un poco el tiempo. Y yo, pues, para concluir, disculpe, maestro, que no se escucha. ¿Usted sí escucha, maestro Javier? Bueno, ¿qué le parece si vamos cerrando ya con el tema? Yo creo que se quedó congelada la imagen ahí el maestro Mario. Ahorita que regrese lo podemos seguir escuchándolo, pero yo como para concluir nada más la relación de los generales con Stalin, comparada con la relación que tenía Hitler con sus generales, era más, digamos que Zhúkov, por ejemplo, se atrevía a darle la contra a Stalin y no pasaba nada, o sea, llegaban a acuerdos, ¿no? Obvio que la historia recuerda a Stalin y casi no mencionan a Zhúkov, ¿no? Eso ya es cuestión de buscarle los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, Hitler quería, von Manstein llegó a quejarse, ¿no? De que estaba peleando una guerra contra dos frentes, contra Rusia y contra Hitler, ¿no? Entonces, básicamente es eso, y hay mucha tela todavía de qué hablar. Desafortunadamente el tiempo se nos va, incluso daría pie para otro programa. Y pues gracias por acompañarlos. Se le hizo a la maestra Melba un saludo para ella, que nos había pedido el tema ahí, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana. Paso la palabra. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, ok. Pues sí, la verdad, muy interesante. Ahorita que estábamos escuchando al maestro Mario, los años en los que sucede la historia de Aníbal, creo que nos darían los años y el punto geográfico en donde sucede, ¿no? Si vamos y escudriñamos ahí, ¿no? Como bien dice el maestro Ricardo, hay que buscar en los libros, pero no en todos, hay otros por ahí escondidos. Nos ayudaría mucho la historia de Aníbal para comprender quizás gran parte de nuestras costumbres, nuestra sociedad, nuestras ideas y sobre todo en el lado teológico, religioso, político, porque en la época que sucede es una época de grandes cambios, ¿no? Estamos hablando de la previa de la era moderna, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, me gustó mucho escuchar tanto de la Segunda Guerra Mundial tanta ilustración, y de Aníbal me pareció formidable, ¿no? Yo de Aníbal conocía muy poco y bueno, mucho menos de lo que aprendí el día de hoy, y voy a hay algunas cositas que tengo anotadas, vamos a leerlas, vamos a ver si el maestro Mario ahí me saca de unas dudas también. Pues yo decir que me tocó exponer así a resumen brevemente a estas dos personas, y
digo lo mismo, este programa da para largo, ¿no? Ya dependerá de la gente de la banda si quieren que nos vayamos a esto, si quieren que hablemos de cualquier otro tema, cultura, literatura, música, siempre ustedes van a tener la última palabra, nosotros encantados de la vida, siempre y cuando sea un tema que contribuya, ¿no?, al conocimiento y que nos sea divertido, ¿no? Recordarles que aún seguimos en búsqueda de patrocinadores, así que esas empresas que están surgiendo ahora en la contingencia, como Melba Homemade Food Delivery, pueden patrocinarnos. Nos encantaría recibir ahí, no sé, que nos manden unas heladas o algo, no sé. Encantados de la vida de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Me despido. Nos vemos la próxima con el tema que ganen en la encuesta. No dejen de votar. Saludos a mis queridos compañeros y pues cierra el programa el maestro Mario. Adelante. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Bueno, muy bien, si me permiten concluir lo que estabas poniendo, porque se me cortó la transmisión y quería cerrar el tema Aníbal y se me cortó justito. Salto el año 202 a.C., batalla de Sama, el ejército, el Imperio Romano envía a Escipión que a batallar contra Aníbal. ¿Se nos fue el maestro también? ¿Qué pasa? Hoy estamos con los accidentes, se nos corta todo. Bueno, batalla de Sama, 202 a.C. Ahí volvemos a meter al maestro que... Ahí tenemos al maestro de vuelta, lo tenemos sin cámara. Año 202, batalla de Sama. Envían Escipión a África para que invada Cartago. Anteriormente Escipión ataca a España y conquista rápidamente Cartago Nova, lo que era la capital de la península ibérica, la capital de la nueva capital de Cartago, un punto importantísimo para los cartagineses. Entonces el ejército decide enviar a Escipión, que ya había triunfado en Iberia, hacia África, idea de Escipión, para combatir a los cartagineses en su territorio. ¿Por qué? Para hacerle lo mismo que Aníbal les hizo a ellos, ¿no? Aníbal quiso llevar la guerra a Italia, ellos quieren devolverle el favor enviando la guerra hacia África. Entonces el gobierno cartaginés pide que inmediatamente Aníbal vuelva de Italia, que ya había estado teniendo varias pérdidas en varias batallas, había perdido un montón de territorios en esa época, y vuelve Aníbal a defender Cartago. Y ahí se genera lo que es la batalla de Sama, una famosa batalla en la que se enfrentan Escipión, el hijo de Publio Cornelio, y Aníbal. No olvidemos que ya pasaron 14 años y el ejército romano había evolucionado muchísimo en esos 14 años. Ya no era ese mismo ejército que había enfrentado a Aníbal en tierras italianas. Así que mediante esa enorme batalla que enfrenta a esos dos grandes generales, Escipión logra vencer a Aníbal que quiso recrear la misma estrategia que en la batalla de Canas y quiso envolver al ejército romano nuevamente, pero sabiamente Escipión, conocedor de esa estrategia, logra evitarla y vencer al ejército de Aníbal. Así que en el año 202 el ejército de Aníbal pierde ante Escipión. Luego de esa batalla se genera ese famoso nombre de Escipión el africano, por esa gran victoria en el territorio africano. Y bueno, y Aníbal después de ahí se dedica a la política. Así que bueno, eso concluye un poquito, bastante resumido, no había muchísimos más puntos, pero no nos da el tiempo para tocarlo, y me quedó Atila para otro programa. Así que un saludo grande a todos. Voy a pasar algunos saluditos acá que nos vinieron a último momento. Armando Moreno dice, el maestro Pollo. Saludos, profe. ¿Para quién va eso? Hernán nos dice saludos.
Y Marco Luna dice, saludos Richie. Saludos, Marco. Sí. Así que un saludo a todos. Y bueno, los esperamos en el próximo conversatorio. Un placer compartir el programa con estos dos grandes maestros de quienes aprendí mucho el día de hoy. Saludos. Igualmente, maestro. Hasta la próxima.